y mi atardecer. Dígalo fuerte. Todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, ¿cómo podría vivir? Porque todo se lo debo a Él. Todos se lo debo a Él. Dígalo fuerte usted también ahora. Vamos a ver. Mi vida y mi sustento. Mi esperanza, todo se lo debo a Él. Eso significa lo que comió hoy en la mediodía, esa ropita que anda puesta, esos zapatos, el reloj, no sé qué otra cosa, pero todo nos lo ha dado el Señor. Dígalo fuerte. Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él. Una vez más. Todo se lo debo a mi Dios Jesús. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mis fuerzas y esperanzas, todo se lo debo a Él. One more time, diga otra vez. Todo se lo debo a Él. Otra vez. Todo se lo debo a Él. Levante sus manos y dígale: mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Gracias, Señor. Gracias. Bendiga estas ofrendas. Levante sus manos hacia el alfolí. Bendiga estas ofrendas, oh Dios. Y sepa que sin usted nada podemos hacer. Bendiga ahora esta casa. Bendiga ahora estos diezmos que están depositados en el alfolí. Y hasta aquí tú nos has ayudado. Bendiga la mano diligente. Bendiga aquel corazón que ama esta obra. Bendiga aquel que tiene, Señor, su fe no en las cosas materiales, sino en la palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Todo se lo debo a Él. Aleluya, hermanos. Muy bien. Vamos a la palabra. Busquemos el libro de Apocalipsis. Capítulo 22. Hoy comenzamos el último capítulo de este libro, que créame que hay unas grandes cosas que yo se los he confesado, no lo habíamos exegetado o escudriñado correctamente, o había cosas que se me habían pasado, digamos. Pero bueno es Dios que aún con vida nosotros lo podemos compartir con ustedes, y así no digan ustedes: el pastor nunca me enseñó Apocalipsis, nunca me dijo que era para alegrarse. Claro que sí, siempre les he dicho yo: Apocalipsis no es un libro de aflicción para el cristiano. Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de descripción de mi herencia, ¿verdad? Porque un día usted va a morar en ese cielo
en esa nueva tierra. Un día va a estar frente a frente con el Señor, y no va a ser para lloro, no va a ser para tristeza, no va a ser para condenación, sino que va a ser para vida eterna, para alegrarse, para saber de que ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, porque tendremos la vida eterna. Vamos entonces al capítulo 22. Me dicen un amén cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice la palabra así, leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad y a uno otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué estaba, hermanos? El árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántos frutos produce? 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Oremos. Buen Dios y Padre celestial, gracias, Señor, por este bonito tiempo que nos das para regocijarnos a través de la palabra. Bendiga en esta hora aquel que vino sediento, el que vino buscando, Señor, consejo, el que vino buscando justicia, el que vino buscando sanidad, el que vino buscando liberación. Cual sea, Señor, el propósito de su venida a este lugar, tu presencia los haga vivir, porque la presencia del Señor da vida. ¿Cuántos lo creen? Tomen asiento. Bendito Dios. Mucha gente hace años atrás no le gustaba que le predicaran del Apocalipsis. Mucha gente quería mejor de los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, pero no de Apocalipsis. Cuando alguien le pregunte a usted: ¿y para qué fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Qué va a decir usted? Vamos a ver, porque hace poco se lo acabo de decir. ¿Para qué fue escrito el libro de Apocalipsis, hermana Vero? Para darme esperanza, correcto. Porque en los tiempos que lo escribió el autor, había persecución, y no una persecución de palabra, era una persecución que muchas veces llegaba hasta la muerte. Entonces, cuando sabemos que las aflicciones, leíamos hoy a los policías que fuimos a predicarles, sabemos que dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, nos librará Jehová. ¿Cree usted eso? Porque si no lo cree, lo mando para allá afuera, que mi esposa lo empiece a evangelizar. Decíamos que si el justo, siendo justo,
va a tener muchas aflicciones. Decíamos a los policías, ¿cómo no serán las aflicciones para la persona común y corriente? ¿Cómo no tendrán problemas? Las aflicciones siempre van a estar. Para los tiempos en los tiempos que escribió el autor, este libro era la persecución del Estado o del gobierno contra los creyentes. Nadie podía decir abiertamente, yo soy seguidor de Jesús, o soy cristiano, o le creo a Jesús. Nadie. Porque al confesar eso, se convertía en un enemigo del Estado. Y usted sabe que el Estado es poderoso. Tiene su sistema de leyes, tiene su sistema de seguridad, tiene muchas cosas que lo persiguen a usted. Entonces, sí veían seria la cosa. Y entonces aparece Juan y les habla de todo lo que el Señor les revela, de todo lo que les espera, del nuevo orden, de la nueva ciudad. Nos dice de que ya no hay dolor, no habrá tristeza. Era un libro de esperanza. Al igual que en este tiempo para usted. Quizás no son ya persecuciones sistemáticas del Estado, del gobierno. Pero el enemigo ha ocupado diferentes formas o estructuras para afligirlo a usted. El enemigo aprovecha para ocupar a las enfermedades, para ocupar la escasez, la esterilidad. El enemigo aprovecha su ignorancia. Con todo respeto, no queremos nosotros menospreciarle porque usted me dice, fíjese, pastor, que yo no sé leer. Al contrario, si usted no sabe leer ni escribir, esa es usted la persona más privilegiada que puede haber acá. Porque si está aquí, sentada en esa silla, y no sabe leer ni escribir, bienaventurada es usted. Y la palabra me dice que no es por leer, por conocimiento de cosas terrenales. La palabra me dice que no es por títulos que yo voy a tener fe. Fe en Cristo, fe en la palabra, fe en las promesas. ¿Sino en qué? La fe, dice, viene por el oír. Entonces, aquí no vale que usted sea un licenciado, un máster, una persona estudiada, simplemente que crea en la palabra. Pero muchas veces el enemigo aprovecha la ignorancia de la gente. Usted, gracias a Dios, salió de la ignorancia espiritual y está sentado en esa silla. Pero muchos siguen ignorantes, no solamente en el mundo, sino del reino. Y muchos de los hermanos en Cristo, tristemente, siguen siendo ignorantes, porque no aprovechan el conocimiento que Dios les manda. El pueblo del Señor, que era el pueblo judío, se lamentaba a él diciendo, mi pueblo perece por falta del conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? No era conocimiento de reparar tal cosa, no era conocimiento de medicina, conocimiento de soldadura, de cómo hacer armas de guerra, sino conocimiento de qué?
de Dios. Entonces, este libro para usted, ¿qué debería de representar? Conocimiento. Le volvemos a repetir. ¿Para qué se escribió este libro? Para darle a usted esperanza. Volvamos a repetirle. ¿Para qué se escribió este libro? Esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. Amén. Ahora vemos, decíamos que vamos por el último capítulo, vamos a tratar de avanzar del versículo 1 al versículo 4. Aquí nos habla, mis queridos hermanos, de un río. ¿Qué significaba este río? Veamos, Apocalipsis 22:1. Me mostró, ya después dice, me mostró un río limpio. ¿Qué le había presentado antes? La ciudad gloriosa de Jesucristo. ¿Qué le había mostrado antes? Cómo eran sus calles, sus puertas. Y que sobre todo, hermanos, en el 21, que se cumplía aquella palabra que anunciaba Mateo, Emmanuel, y será llamado Emmanuel. ¿Y qué significa? Dios con nosotros. Todo eso se lo había revelado en el 21 a Juan, pero ahora viene y le revela esto. Me mostró un río de agua de vida. Mire, aprovechando que estamos hablando del agua, vamos a tomar un poquito de agua. El agua para el ser humano, decíamos hace muchos otros meses atrás o días atrás. ¿De qué estamos hechos nosotros? Decíamos. ¿De qué estamos hechos nosotros, Samuel? Carne, correcto. Huesos. Pero la mayor parte de nosotros es agua. Usted no puede estar todo un día sin tomar agua. Las plantas no pueden estar 2 o 3 días sin agua. Déjalas 2 días sin agua, ¿cómo las haya? Deje de tomar agua usted un día, 2 días. Imagínese, eso es lo terrible de cuando hay catástrofes, así como los terremotos que han habido en Venezuela. Déjeme decirle que hay una cosa que se llama cinturón de fuego. Voy a tratar quizá solo porque como esto, hermanos, muchas veces viene en el momento, ¿verdad? La idea, la palabra. Le voy a mostrar una imagen que qué es lo que pasó hace casi unos 8 días. Vamos a ver. Déjeme actualizar. Aquí está. Fíjense bien. Este es el continente americano. Al otro lado del mundo está otro continente que se llama continente asiático. Ahí está Asia, ahí está Japón, Corea del Norte, Corea del Sur. Entonces, hay un famoso anillo de fuego, se le llama.
Comienza aquí en Chile, aquí está Chile, casi en el polo sur. Por aquí está Argentina, por aquí está Brasil y por aquí está Venezuela. Por este lado, por acá, Venezuela. Por aquí no estamos nosotros, El Salvador. Ese cinturón de fuego pasa por Estados Unidos. Si usted ve, solo está a la costa, en la costa de los continentes. Comienza en Chile, pasa por Centroamérica, pasa por Norteamérica, pasa al otro lado del mundo, por Japón, Asia, Corea. Y lo que pasó, y todo esto le llaman el anillo de fuego. ¿Por qué le llaman anillo de fuego? Porque es una cadena de volcanes donde se supone que está ardiendo el magma dentro de la tierra. Aquello está lava hirviente, que en cualquier momento estos volcanes cuando hacen erupción, bueno, usted ya ha visto el Chaparastique, ¿no? Y esto es que el Chaparastique solo ha tosido así y gran humazón y grandes cosas que pasó, ceniza que brotó. Imagínense que tosiera fuerte ese animal, fuego corriendo. Y recuerde lo que le hemos dicho a usted. Por aquel lado está una quebradona. ¿Se acuerda de esta quebrada que pasa por acá? Y por el otro lado está la otra quebradona. Ambas quebradas suben hasta el cráter del volcán. ¿Qué significa eso? Que el día que Chaparastique tosa bien fuerte, la lava se supone que va a correr por esas dos quebradas. Y al inundarse esas dos quebradas, serán lava, porque la lava no crea que solo sale y ahí se hizo piedra, no. Ella corre, lava ardiente. Si agarra un caballo, ahí queda chicharrado inmediatamente. Si agarra plantación, las quema y sigue ella avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando. Entonces, según el comité de emergencia, se inunda esta quebrada, se inunda esta otra. ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? La lava se sale de la quebrada y el transitito achicharradito. Pero como usted va, ya es cristiana, vea, ya está bueno, pues vea, nos movemos por otro lado, pero la cosa es que cuando eso pasa hay pánico. La gente no haya qué hacer. Entonces, hace 8 días tembló en Venezuela. Comenzó por Chile. A la media hora, Venezuela. A la siguiente media hora, en Estados Unidos. A la siguiente hora, Asia. Y todo esto fueron como 5 o 6 temblores que se dieron en casi 2 horas. Cuando venga la gran tribulación, va a pasar que todos los volcanes que aparentemente estaban muertos allá en San Salvador, ahí está el volcán de San Salvador que dicen ya está muerto, ya no puede hacer daño. Pero cuando venga la gran tribulación, ese volcán que ya estaba muerto va a tirar su fuego. Todo esto son orillas de países con volcanes activos que, que tienen una cadena, están en cadena. ¿Qué pasa cuando alguien sufre un terremoto? Retomando el tema, porque por algo salió esto. Que colapsan las casas, colapsan los edificios. Y usted sabe, dicen los expertos, cuando un edificio colapsa, hay gente adentro, una casa se cae, la esperanza de vida es 3 días lo máximo. ¿Por qué 3 días? Primero porque el cuerpo necesita agua. Y si usted no toma agua, se deshidrata. Y peor, si le ha caído algún tetunte encima, la gente desangra. Y una persona que se desangra necesita sangre y necesita agua. 3/4, 1/3 parte del cuerpo nuestra es de agua. Fíjense bien.
Entonces, ¿qué necesita el cuerpo para sobrevivir o para vivir? Ahí anda usted. En mis tiempos nadie andaba con bolsitas de agua, ni con pichinguitas, ni con... no, a lo sumo, el que iba al campo andaba una su cantimplora. Cantimplora le decían una cosa redonda de metal, o si no, una cosa que era como calabaza, nada más que como chachas. No sé cómo le llamaban. Eran dos bolas unidas por un tubito que él se hacía, y ahí andaba la persona su agua. El suegro nuestro es de que es amante de tomar café en guacales de morro. La costumbre de antes eso era, tomar agua en esas cositas. Pero nadie andaba cargando bolsas de agua, ni un su termo, porque no había necesidad. La frescura del mismo ambiente no hacía que el cuerpo necesitara agua. Pero lo normal es que usted camine cierto tiempo, desarrolle algunas actividades, y ¿qué tiene que hacer? Tomar agua. Pero no toma cualquier agua. No toma agua del EMPA, así como va. No toma agua del río. Ayer nos andábamos viendo un terreno que nos ofrecen. Si alguien tiene unos 40,000 pesos y me los quiere prestar, préstemelos, hermano. Porque por mi parte yo sí compraría esa casa como para vivir fuera del campo, con vacas, con gallinas, con chuchos, con chanchos, con caballos. No, hombre, sí que chulada de terreno. Y nos ofrecieron un agua de pozo que yo la sentí, yo no sé si andaba sediento, pero yo la sentí rica, hermano. Nada de cloro, nada de otros químicos, agua natural. Esa agua natural es la que necesita el cuerpo, ¿verdad? Para vivir. Usted toma agua limpia para vivir. Entonces, volviendo al tema, ya en el cielo, en esta revelación, ¿qué es lo que dice la palabra? Que le mostró, dice a él, un río de agua de vida. El agua que tomamos para nosotros es agua de vida. Usted ha oído esos relatos de esa gente que antes emigraba, ya en los 80, las hacían caminar por un desierto. Era barato. Usted tenía que caminar por grandes extensiones de desierto, puro sol. Ayúdame con él. Entonces, mucha gente moría en el desierto sediento de agua. Alguien podría tener un millón de dólares, pero si está en el desierto y necesita agua, le aseguro que esa persona pagaría el millón por ese vasito de agua. Pero no teniendo necesidad extrema, estando en su casa, pagar $1 por un vasito de agua, no, hombre, eso es un robo, dice uno. Pero el agua es vida, hermanos. Y no solamente para nosotros, para los animales, las plantas. Pero aquí ahora vemos que hay un río de agua de vida resplandeciente como el cristal. Veamos aquí algo profundo y teológico. El origen de la gracia y la vida. El río no nace de una fuente terrenal. Usted sabe que los ríos nacen porque bajo la tierra hay venas de agua. Hay ríos de agua subterráneos. Algunos de ellos logran salir a flote, a la tierra. Y es así como, por ejemplo, allá en Montefresco, usted ve que el agua sale a borbollones, porque internamente hay un río de agua que va pasando y sale por ahí una parte. El río Lempa nace de un
río de agua subterráneo. Todo nacimiento es subterráneo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con el tiempo, hermanos? Usted que ya tiene sus añitos, ha pasado por el puente del río Lempa, ¿sí o no? Pregunto, ¿es el mismo tamaño de ese río de hace 40 años, 60 años? No, hombre, si en verano, con ser hoy en invierno, uno pasa y aquello ve unos charquitos ve por ahí. Me recuerdo yo hace 40 años, creo yo, que el país estaba en guerra y se vino una sequía tremenda también. Habían cortes de luz que duraban sus 6 horas en todo el país. ¿Por qué? No había agua. Hace 40 años. El río Lempa disminuyó su caudal. Y mire, los noticieros ponían los embalses. ¿A dónde era el mínimo? Aquí decían, este es el mínimo que debe tener. Y el real que tenía estaba por aquí. Entonces, ¿qué hacían? Cortar la luz. Y uno pasaba, ahí se reunían alimentos, los hospitales tenían que ver en qué horario hacían las operaciones, porque pasaban sin luz. O muchas empresas compraban eh, de esas plantas de emergencia, ¿verdad? Eléctricas para tener luz. Había un problema, porque no había agua. Entonces, ¿qué le queremos decir? Que el río terrenal se seca. El río terrenal de repente ya no es la misma pureza del agua. ¿Por qué, hermanos? Que tristemente las aguas residuales, como nosotros acá, todas las aguas negras, ¿a dónde cree usted que van a parar? A la quebrada allá abajo de, ¿cómo se llama ahí? La Hacienda Nueva. Que se derraman sobre los mantos acuíferos. El tránsito antes, no sé en qué año fue que se fundó, en qué año se originó, pero no había ciudad, no había pobladores, los mantos acuíferos de esta zona estaban limpios. Pero en media vez llegó el hombre y pobló. ¿A dónde van a parar esas aguas residuales? A los ríos, al mar. Entonces quiere decir de que esas aguas ya no están limpias. Ahora usted toma agua del chorro y yo soy muy, como le dijera, muy creyente. Estas aguas que usted y yo tomamos son aguas limpias todavía. Son de por esta zona, pero no son de allá abajo. ¿Por qué le digo allá abajo? Porque allá abajo esas ya están contaminadas. Las de aquí arriba todavía están puras. Yo le digo por experiencia propia, el agua que yo tomo del chorro, aunque le pongan cloro, sabe bien, sabe bien. Pero si usted me dice, voy a San Salvador, voy a tomar agua del chorro, pastor, y le digo que lo piense bien. Porque son aguas de Lempa que vienen, las llevan para allá. Y esas aguas de Lempa llevan submarinos, fíjense. ¿Sabe lo que son esos submarinos, vea? Las heces de la gente. Entonces, ¿qué hace las instituciones del gobierno? Las captan, pasan por un proceso, las purifican, dicen ellos, y luego la dan para repartirla en toda la gente, en la gran capital, que son millones de personas que viven allí. Esas aguas no son limpias. Por más que la pasen por un tratamiento, es que una cosa ha de recordar usted. Jamás el hombre
va a igualar lo que hace Dios. Jamás. Jamás. Aunque el hombre le meta 1000 filtros, le digan a usted, mire, esta agua es chulada de agua, no, hombre, está con sabor a menta, uy, qué rico, dice usted. Pero no es lo mismo el agua como el Señor diseñó que saliera de las fuentes de la tierra. No es lo mismo que usted tome un poco de agua que caiga de una gran peña, que nazca de ahí y usted la tome. No es lo mismo. Ese es un proceso de Dios. Y lo que Dios da es para vida. No es para que le nazcan serpientes, escorpiones ahí en el estómago. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Que los ríos terrenales se secan. Los ríos terrenales se contaminan. Pero este río, dice la palabra, ¿cómo era? Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Volvemos al punto, retomando esto. ¿De dónde sale este río? ¿De dónde sale este río que le muestra al apóstol? Del trono de Dios. Si sale del trono de Dios, hermanos, qué lindura, qué pureza de agua. Imagínense usted, el río no nace de una fuente terrenal, sino del trono de Dios y del Cordero. Grandes teólogos de estos tiempos enfatizan que el trono es singular, lo que subraya la unidad de la deidad y del gobierno soberano compartido. La vida eterna no es un concepto abstracto, emana directamente de la soberanía de Dios y del sacrificio del Cordero. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús cuando estaba en la crucificado? Y vino aquel soldado y le metió la lanza en su costado. Agua. El sacrificio de Dios, el sacrificio del Cordero, era para darle a usted agua. Usted y yo vivimos hoy por el agua espiritual que recibimos. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros los cristianos? Que de repente le damos cabida al enemigo. Que de repente alargamos la mano. De repente caemos en tentaciones humanas. Cuando eso pasa, porque la palabra dice que de usted correrán ríos de agua viva. Pero cuando usted anda en esas cosas, o permite que el enemigo lo envuelva o lo revolque, ya no sale agua viva, hermanos. Y entonces no recibe agua viva ni da agua viva, porque eso es lo que somos, receptores y somos distribuidores. Primero Dios, mañana le voy a suplicar que nos lleve en oración. Hay un hermano descarriado, le vamos a llamar así, el que nos hace los viajes en la lancha, o el dueño de las lanchas que van para San Sebastián. Él ya tiene como sus 65 años, quizás 70. En una ocasión yo me quedé varado allá porque el carro quedó en un parqueo y lo cerraron temprano. Yo no me pude venir en el carro, entonces tuve que contratar un transporte. Entonces esa persona que por la cual le pido oración
Lo llamó a él y entonces, conversando con él, me decía solo chuladas de él. Que mire que Mariano es esta cosa, Mariano es el mejor amigo que he tenido, Mariano no deja caído a la gente, Mariano usted le puede decir, mire, hágame este viaje, le pago mañana, él así lo hace, Mariano tal cosa, Mariano aquí, Mariano allá. Fue cristiano en cierta ocasión, se salió. Ahora yo ha pasado bastante tiempo y trabajando en esas lanchas, ayer como a las 11 de la mañana, le dio un infarto al corazón. Allá estaba él en el Hospital San Juan de Dios. Preguntando ahora, me dicen, ya está mejorcito. Quiere decir que Dios le ha dado una segunda oportunidad. Necesita agua de vida. Y queremos ir mañana con mi esposa, si se puede, si no, pues solamente yo, a ir a darle agua de vida. Porque eso pasa. Usted hoy está sentadito ahí y me gusta verla sentadita. Y es sentadito, por lo menos al hijastro. Los miércoles que vamos a decir culto de mujeres, estudiosa le vamos a poner. ¿Verdad? Porque solo mujeres vienen. Si usted se aleja de esa silla, ya no recibe agua de vida. ¿Qué recibe? Es como usted que le dice a su hijo, no tomes tanta gaseosa, te va a hacer daño, te va a fregar los riñones. ¿Es agua de vida o es agua de muerte? ¿Qué toma muchas veces el pastor? Agua de muerte. Pero reprenda a ese Dios. No, 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 te vas a convertir en agua de vida. Así muchas veces le puede pasar que ya no toma agua de vida. Pero alégrese porque decíamos que este Apocalipsis es libro de esperanza. ¿Y qué va a pasar? Que hay río de agua de vida y ese nunca se secará y nunca se contaminará. Nunca podrá cambiarse. Hay un corito muy lindo, ¿verdad? Que usted se lo puede, que dice, hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente que nunca se secará. Ven a las aguas, tu vida llenará. ¿Qué más? Hay una fuente que nunca se secará. Amén, qué precioso. Limpio y resplandeciente como cristal. En griego significa lamprón, brillante, radiante. Denota la total ausencia de pecado, corrupción o muerte. Cuando algo está contaminado, el agua pura, por ejemplo, media vez usted le deje caer una gotita de color azul, se puede ver transparente que hay agua, pero ya no es pura, está contaminada. Así también, como ya no va a haber pecado, ese río significa limpieza total. Allá en Ezequiel 47 y Zacarías 14:8 se hace la profecía. Vamos a leer 14:8. Zacarías 14:8. ¿Qué dice la palabra? Acontecerá. Este es en el Antiguo Testamento.
palabra acontecerá es un verbo de una acción de futuro. Actos acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿De qué va a salir, hermano? Y esto lo dijo Zacarías hace más de 3000 años. Y yo se lo estoy diciendo a usted para que sepa. No sé cuántos años más va a vivir usted, ni cuánto voy a vivir yo. Pero acontecerá que de aquella Jerusalén que hemos visto en el versículo, en el capítulo 21, la nueva ciudad, que la ciudad de Dios vendrá con él y él con ella. Qué lindo, ¿verdad? Acontecerá que saldrá aguas o ríos de agua viva. Le vuelvo a repetir, cuando usted tiene sed, mucha sed, ¿cómo siente el agua? Ay, mucho mejor será esa agua de vida. Y vamos a ver qué más dice el Zacarías 14:8. Saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Qué le dijimos? Que no va a haber sequía. No se va a preocupar por eso. No se va a preocupar que se va a contaminar. El Espíritu Santo, hermanos, es frecuentemente identificado en la teología de Juan como el agua de vida. ¿Recuerda lo que le dijo a se me va, capítulo 3? Vamos a Juan mejor, para no estarle inventando. San Juan capítulo 3, Nicodemo, ese. Versículo 5. Respondió Jesús, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿de qué van a nacer, hermano? Y le decíamos que el Espíritu Santo es el que frecuentemente se le da como agua de vida. Primero también por esto, ¿quién lo convenció a usted de venir a Cristo? Ay, mire, fíjese que llegó un pastor tan guapo, bien, ¿cómo se dice? Bien vestido, y se parece a usted, pastor. Y me convenció. Y me dijo, pecadora, convertite. Necesitas de Cristo. Entonces ese hermano, ¿verdad? Me convenció. No, no fue el hermano. Ese fue un instrumento de Dios y que le habló peladamente, crudamente. Hay veces en las cuales, hermanos, así hay que hablarle a la gente, su cruda realidad. Pero ¿quién te convenció de pecado? El Espíritu Santo. Y cuando lo convence a usted el Espíritu Santo, y no solamente, ahora, eso fue cuando usted era no creyente. Ahora que ya es creyente, y viene esa voz que te dice, pedirle perdón. No, hombre, dijiste que no ibas a ir, anda. No, hombre, te robaste mis diezmos, hombre. Perdona, pedime perdón y ponete a cuentas. Es el mismo Espíritu Santo que te convence que estás obrando mal. Esa
vocecita o esa presencia del Espíritu Santo en usted es el Espíritu Santo, es el agua de vida. Cuando usted siente la necesidad, por ejemplo, hace unos 2 días fuimos con mi esposa, estábamos con el calor, pero hasta aquí. Pues lo bueno que Pichirilo, gracias a Dios, todavía está funcionando y pues nos fuimos a dar un baño por ahí. Y en medio de la poza donde estábamos, estaban 2 fulanas, una muchacha como de unos 17 años, quizá o 18, y otra señora, empinándose la cerveza. Había otra que era la mamá de una de ellas, la que le daba la plata para que se echaran la cerveza. Entonces mi esposa me dijo, mire que es 2 fulanas. Entonces vengo yo y dije, me voy a acercar, decir, me voy a ir por allí, las voy a evangelizar. Pero estando yo cerca, quizás como unos 2 metros, el Espíritu me dijo, no lo hagas. No lo hagas. Porque el Espíritu, hermanos, es un río de agua que da vida. Pero esas fulanas, de seguro el Espíritu sabía que no querían vida. Porque hay veces que usted llega, ¿verdad? Y gentilmente, cortésmente, le pide que le pongan atención, que le presten un tiempito. Usted les habla del Señor. ¿Y qué hace la gente? Lo rechazan. No quieren agua de vida. No les ha llegado el agua al cuello. No las está revolcando el torbellino. Entonces, yo antes, hermanos, era más así, ¿verdad? No, hay que llevarle la predicación a esta fulana. Necesita, es que hay que hacerlo. Y me metía yo en problemas muchas veces. Pero con el tiempo uno tiene que aprender a obedecer y a discernir. Usted, mientras más pasa en la casa de Dios, más se llena de vida. Vamos a ponerlo así. Cada vez que usted viene a la iglesia, usted se baña y queda bien limpia. Pero mientras menos viene la semana a la iglesia, usted anda como apestosa zorrillo. ¿Ya ha olido usted algún zorrillo? ¿Va que feo ese aroma? Con todo respeto, ¿verdad? El agua, entonces, hermanos, tiene gran fundamento para nosotros. Para ir terminando, porque ya van a ser las 7. Juan 7, 37, 39, leámoslo por favor. Juan 7, 37 y 39. Con esto terminamos y vamos a quedar con el siguiente, con los otros 2 versículos para la otra semana. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted se sienta en esa silla, hoy que vaya para abajo, usted piense que hay mucha agua que dar para su amiga, su familia, su vecino. Piense en eso. Van a correr ríos de agua viva. Esto es como que llega aquella persona necesitada, o aquella persona, su vecina, o alguna persona de la calle, y usted le pide que le dé un tiempito. Háblele de Dios, o dígale: Dios te bendiga, o Dios te ama. Solo eso dígale.
usted está destapando el río de agua viva, porque más de alguna persona va a necesitar de esa agua para poder vivir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a dejar aquí a mi esposa con la oración final. Aleluya. ¿A cuánto les habló el Señor, hermanos? Amén. Hay que tomar de esa agua de vida. Amén. Vamos a cantar esta alabanza para luego quedar finalizados. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, Vida eterna de ella está brotando y lava todas tus penas y dolor. estoy Parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, llena mi ser. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará. Agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Gracias, Padre bueno, Padre fiel, porque esa fuente, Señor, estará ahí los 365 días del año, Padre, mientras nosotros anhelemos estar en su casa, leer su palabra,
congregarnos, Señor, como lo hacía la iglesia primitiva, la iglesia de allá de los Hechos, Padre. Esa fuente siempre fluirá y siempre nos dará gozo, Señor. Gracias por su palabra, Padre. Gracias por alimentar nuestra alma. Así le pido por la vida de mis hermanas, Señor. Usted las conoce, para que sea usted llevándolas con bien, y que el día viernes, si usted así lo permite, podamos darnos cita siempre para tomar de esa fuente que sacia nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Ahí las esperamos el viernes, hermanos, y que Dios me las bendiga.